Buenos días, mis amados hermanos. Le habla el pastor César Lazo. Es una alegría el poder acercarme a cada uno de ustedes a través de este medio para compartirle este devocional de este día. Vivimos en un tiempo muy difícil y a la vez también un tiempo donde cada ser humano está siendo afectado por esta pandemia y por este virus en cualquiera que sea su modalidad. Inclusive a muchos cristianos y muchos hermanos de nuestra iglesia han sido afectados también por este virus, por esta nueva cepa de que es el COVID Omicron. Y por esa razón que situaciones como esta siempre nosotros vamos a atravesar en la vida. Como cristianos sabemos a través de la palabra de Dios que estas situaciones no pueden a nosotros tomarnos por sorpresa o sorprendernos como si alguna cosa extraña os aconteciese, como dice la palabra de Dios. La pregunta que surge es cuando pasamos situaciones como esta, ya sea una enfermedad, un problema familiar, una crisis económica o una situación inesperada, ¿qué es lo que esta situación va a revelar en nuestros corazones? ¿Será que la situación que nosotros pasemos podrá revelar temor, ansiedad, enojo, autocompasión y una serie de cosas más? De repente pueden surgir ese tipo de cosas. Somos seres humanos. A la vez también situaciones como estas inesperadas muchas veces puede traernos a nosotros tristeza, dolor y llanto en muchas oportunidades. Absolutamente que sí. Dios nos creó como seres humanos con emociones y sentimos dolor, sentimos tristeza y es algo normal. Pero las pruebas que muchas veces nosotros pasamos pueden traernos una bendición a nuestra vida si sabemos nosotros mirarlo de una perspectiva correcta. Miren, aquí hay una gran diferencia entre tentación y pruebas. Las tentaciones siempre tienen un fin de nosotros hacernos apartar de Dios y pecar contra Dios. Y eso lo provoca el enemigo. En cambio, las pruebas son permitidas por Dios en nuestras vidas con un propósito. Uno, primeramente, si nosotros no estamos andando bien, poder enderezar nuestros caminos a través de esas situaciones, ponernos a cuentas con Dios y poder enderezarnos. Lo segundo que provoca esta prueba es que las pruebas también producen un fortalecimiento, un crecimiento en nuestra fe, un poder conocer a Dios en una forma diferente como no la hemos conocido antes. Mire, en nuestro transitar de la vida cristiana, nosotros no logramos conocer a Dios completamente en muchas facetas de nuestra vida, en varias situaciones. Es por eso que Dios permite situaciones diversas en nosotros para que aprendamos a conocerlo a Él y aprender a confiar en Él también. Es por esa razón que puedo decirles que hay una bendición que está dentro de cada prueba. En su carta a los judíos cristianos que estaban dispersos, Santiago entrega unas palabras muy interesantes. En Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 nos dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Noten lo que dice la parte final de este versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí está hablando de un beneficio que producen las pruebas en nuestra vida. No existe otra forma más clara que nosotros podamos aprender a ser pacientes si no es en medio de situaciones difíciles. Pero a la vez también lo que me llama mucho la atención en la primera parte de este versículo 2, cuando dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Parece algo contradictorio, porque uno puede preguntar, ¿quién puede hallar gozo en medio de situaciones difíciles, en medio de una enfermedad, en medio de una noticia dolorosa o inesperada? Parece algo contradictorio. ¿Será que de repente Santiago no está considerando eso? No es así. ¿A qué se está refiriendo Santiago cuando habla de esa palabra tener por sumo gozo?
Hay una razón por la cual Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque él sabe que cuando la fe verdadera sobrevive al calor del refinamiento, es decir, nuestra fe será probada como el oro, y el oro, para que brille tiene que pasarlo por el horno de fuego para que pueda brillar. Santiago está diciendo que así será nuestra fe, ya que el fruto más dulce que va a surgir de nuestra fe es a través del sufrimiento. Ahora, ¿a qué gozo se está refiriendo Santiago? ¿Se está refiriendo a ese gozo de que, tenía que cantar como si no pasa nada? No, no, yo creo que eso no se está refiriendo Santiago. Santiago creo que se está refiriendo a algo que dijo Nehemías en el capítulo 8, verso 10 del libro de Nehemías, cuando Nehemías dijo lo siguiente: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis. Y miren lo que dice la parte final del verso 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Yo creo que a eso se está refiriendo Santiago. No se está refiriendo a un gozo que tú prácticamente es como que anules tu mente al dolor y al sufrimiento y digas, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo soy como hablan de la superfe de aquellas personas y dicen, no, por fe, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No, somos seres humanos. Aquí Santiago nos está diciendo, por sumo gozo, es que aprendamos a depender de Dios en medio de esas situaciones. Y cuando aprendemos a depender de Dios, el Señor nos envía un gozo que es fruto del Espíritu Santo. No es un gozo que está ligado con situaciones tranquilas, con situaciones en paz y sosiego. No, sino es un gozo que proviene de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da las fuerzas para que nosotros podamos levantar cabeza en medio de la situación y poder mirar hacia adelante y poder decir al Señor, el Señor tiene el control en estas cosas, el Señor es mi fuerza y seguiré adelante. Ese es el punto. Cuando Santiago nos dice que tener por sumo gozo, ese gozo habla de esa fuerza que viene del Espíritu Santo en nuestra vida y como fruto de nosotros, desde el momento que fuimos nosotros hechos hijos de Dios, vino a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y como dice Gálatas capítulo 5, dentro de ese fruto está el gozo. Y es por esa razón que ese gozo, esa alegría, esa fortaleza que nos da Dios a través de eso, hace que nosotros podamos sobreponernos a esas cosas. Y mire, mi amado hermano, si usted está enfermo, si usted de repente ha sido contagiado por este virus y está ahorita pasando en su casa un momento de tristeza por todas esas situaciones, permítame lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 14. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? En la versión Dios habla hoy nos dice, al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? ¿Qué está diciendo? Que el ánimo de una persona enferma hará que pueda recuperarse pronto. ¿Saben lo que sucede con muchas personas, mis amados hermanos? Es que ponen su confianza más en la medicina que en la obra de Dios en su vida. Mire, mi amado hermano, la medicina tiene su lugar. Dios también usa la medicina para poder nosotros recuperar la salud si en caso estamos enfermos. Pero permítame decirle, hay un peligro en que nosotros aprendamos más a confiar en la medicina que en el poder de Dios y en la ayuda de Dios. ¿Saben? Los médicos encontraron este secreto hace unas décadas atrás, diciendo que cuando un enfermo le ayudan a animarse, le dan palabras de ánimo, eso ayuda a levantarlo a él. Su ánimo y su ánimo levantado le ayuda a que su cuerpo regenere sus defensas y eso le ayude a poder superar y a poder hasta vencer cualquier tipo de enfermedad. Eso descubrieron los médicos hace unas décadas atrás. Pero sin embargo, eso ya lo dijo la palabra, Dios a través de su palabra, hace más de 2000 años atrás.
El ánimo del enfermo lo curará pronto, lo levantará pronto. Cuán importante que nosotros mantengamos el ánimo, pero el ánimo no en algo de un esfuerzo humano, sino el ánimo en las promesas del Señor, en lo que Dios está haciendo, en saber que Dios está en control en medio de cada situación. Saber que Dios no nos abandona, porque a veces entendemos esto, que el cuidado de Dios, muchas veces entendemos que el cuidado de Dios, cuando Dios nos cuida para cuando no nos enfermamos, cuando no nos sucede nada, dice, Dios me cuidó, Dios me cuidó. Pero el cuidado de Dios también se manifiesta cuando nosotros pasamos momentos difíciles. Ahí también se manifiesta el cuidado de Dios cuando nos levanta, cuando nos hace recordar sus promesas. En esos momentos también Dios nos cuida, porque Dios tiene el control de la situación. Y mire lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Note eso, mi amado hermano. El corazón alegre hace bien como una buena medicina, dice Proverbios 17:22. Pero el espíritu triste seca los huesos. Si usted se enoja, si usted se desespera, si usted se angustia, si usted hace las cosas a su manera, porque eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza. Y cuando vemos que no resulta, entonces nos angustiamos. Y cuando vemos que usamos uno, probamos esto, probamos lo otro y no sucede nada, la angustia crece y nos desesperamos y nos amargamos y vivimos frustrados y no sabemos qué hacer. Y eso seca los huesos. Permítame decirle lo que dice Salmos capítulo 31, verso 3, que el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Eso que nos indica que aún en medio de la enfermedad Dios nos sostiene, mi amado hermano, y eso es uno de los grandes motivos para nosotros, hermanos míos, alegrarnos y gozarnos en el Señor en medio de diversas situaciones que podemos estar atravesando en estos momentos. Esto no es terapia psicológica. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, permítanme leerle Salmos 31:3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Cuán importante es que nosotros veamos las pruebas bajo una perspectiva diferente. Si nosotros vemos las pruebas como una oportunidad para que nosotros crezcamos y nos fortalezquemos y podamos conocer a Dios en una faceta diferente de nuestra vida, tomaremos las situaciones que estamos enfrentando de una manera diferente. Es por esa razón que hay 8 maneras en las que las pruebas pueden ayudarnos a producir en muchos aspectos de nuestra vida. Solamente voy a tocar uno nada más hoy. Primeramente, las pruebas profundizan nuestras vidas de oración. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que el hombre, el cristiano más hace o menos hace, perdón, en tiempos de pruebas? ¿Saben lo que un cristiano muchas veces no hace en medio de tiempo de pruebas? Es orar. Lo que hace más en tiempo de prueba muchas veces es tratar de solucionar las cosas en su fuerza, en su conocimiento, en sus habilidades. Y cuando ve que no resulta nada, se desespera, se angustia y la situación se empeora. Permítame decirle, hermanos míos, lo que las pruebas deberían provocar en nuestra vida es que haya una vida de oración más profunda. Por ejemplo, cuando estamos abrumados por situaciones que no sabemos qué hacer, recordemos lo que hizo Josafat en Segunda de Crónicas 20:12. No sabemos qué hacer, decía Josafat, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué dijo Josafat? Estaba pasando una situación difícil. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, Señor.
como respuesta a noticias devastadoras, lloramos. Pero muchas veces nos lamentamos y nos quedamos ahí. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Nehemías cuando recibió la noticia de cómo estaba su ciudad y en qué condiciones estaba? En Nehemías capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice que cuando Nehemías escuchó la noticia de que su ciudad estaban destruidos, los muros caídos, las puertas quemadas, estaba hecho toda una ruina, dice que esa noticia a Nehemías lo entristeció tanto que lloró profundamente. Lloró desconsoladamente. Pero ¿sabe lo que hizo después? Nehemías no solamente se quedó lamentándose y llorando. La Biblia dice que Nehemías ayunó y oró. Ahí está la gran diferencia con muchos de nosotros, que frente a una situación difícil nos entristecemos, lloramos, nos lamentamos, pero no oramos y menos ayunamos. Yo le hago la pregunta: ¿ha estado orando usted en estos tiempos? ¿Ha estado ayunando a Dios en oración, pidiendo a Dios que le ayude en medio de esa situación? En medio de la preocupación, mi amado hermano, nuestras peticiones son dadas a conocer delante de Dios. Y la Biblia nos dice que debemos echar en Jehová todas nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nada logramos cargando con nuestras preocupaciones a nuestros hombros. Cuando nos hacen faltas palabras, porque a veces uno dice, pero pastor, a veces no tengo palabras para orar cuando estoy pasando momentos difíciles. Recuerde lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos qué decir, viene el Espíritu Santo en nosotros y nos ayuda a poder interceder al Padre. No hay excusa, mis amados hermanos, para que nosotros dejemos la oración a un lado en tiempos de dificultad, en tiempo de prueba, en tiempo de situaciones difíciles. La oración humilde cultiva una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo oro al Señor en medio de las situaciones, estoy aprendiendo a depender de Dios, ponerlo a Dios en sus manos. Pero cuando yo en medio de situaciones, cualquiera que sea, trato de solucionar las cosas a mi manera o a mi poco conocimiento que tenga de algunas cosas, trato de solucionar a mi fuerza, lo único que estoy mostrando es una persona orgullosa, porque el orgullo no nos permite a nosotros depender de Dios. Mis amados hermanos, buscar a Dios en oración. Las pruebas tienen que provocar en nuestra vida una vida más profunda de oración. Lo lamentable, mis amados hermanos, que hay muchos cristianos que pasan por situaciones difíciles. A veces puede tardarse 1, 2, 3 semanas, cualquiera es el tiempo, y pasan, pero parece que no crecieron en nada en su vida. Pasaron esas situaciones, pero no crecieron. Y saben, uno dice, pero se mejoró, se recuperó. Sí, pero fue por misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Y como somos sus hijos, nos ayuda. Claro, salimos de la situación, pero no hemos crecido en fe. En otras palabras, pasamos la prueba, pero no aprobamos la prueba. Y el punto de la prueba no es pasarla, sino es aprobar la prueba. Que ese es el punto. Y cuando un cristiano aprueba la prueba, cuando ha crecido, cuando en medio de esa situación creció su vida de oración en ese aspecto, en el primer punto, creció, hermanos míos, que cuando pase este momento que tú estás atravesando, que cuando esto pase, hayas crecido en oración a Dios. No permitas que solamente pase ese tiempo nada más, por haber pasado este tiempo de dificultad, pero no creciste. Hermanos míos, es importante que nosotros veamos una vez más
que hay una bendición en cada prueba de nuestra vida como cristianos. ¿Está tu vida de oración creciendo en estos tiempos, mi amado hermano? Y si no lo está haciendo así, yo te animo que en vez de tratar de solucionar las cosas o dejándole que pase esa situación, cultives en este momento, en esta situación que estás atravesando, cultiva una vida más profunda de oración a tu Padre Celestial. Y cada uno de nosotros, no solamente tú, sino también yo y todos nosotros, debemos aprovechar cada momento de dificultad para poder crecer en oración a nuestro Dios. Mi amado hermano, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que esta reflexión te haya podido llevar un momento a poder cultivar y a poder profundizar una vida de oración. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.